Tengan todos ustedes, estimados alumnos, un bendecido día. Y bueno, el día de hoy me es grato dirigirme a ustedes por este medio y sobre todo iniciar esta clase uniéndonos a esta oración que he escogido para cada uno de ustedes y darle gracias a Dios por un día más de vida, darle gracias a Dios por este nuevo amanecer. Y bueno, nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a orar mediante este medio. Para eso les pido que se pongan en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto en ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que es perdonado, muriendo que se resucita la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de haber hecho esta oración y habernos unidos en nuestra fe, sobre todo a ustedes, estimados alumnos, llevarles con el tema en el área de religión, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, y no perder la fe, no perder la esperanza. Hay que seguir orando. Ustedes saben que la oración es un medio muy importante de diálogo con nuestro Creador, con nuestro Señor. Esta oración que hemos recitado y que hemos profundizado es una oración de San Francisco de Asís, donde él pide pues no ser consolados, sino que Él consuele, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Enfocarnos en nuestro prójimo, ayudar mientras podamos. Donde haya desesperación, chicos, hay que poner esperanza, que nosotros seamos un instrumento de paz, que eso es lo que actualmente requiere el mundo: paz, tranquilidad, esperanza, amor, perdón, unión, fe, verdad. Y sobre todo, estimados alumnos, es que seamos luz, y que cada uno de ustedes sea luz en su hogar. Ustedes saben que cuando uno es luz, pues ayuda a alumbrar el camino de los demás. Entonces yo les invito a ustedes que seamos, yo también me incluyo, que seamos luz para nuestros familiares en estos momentos. Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, que es una realidad, ¿sí? La religión en Grecia y en Roma. Tenemos mitos, tenemos también la infraestructura en Grecia y en Roma de la antigüedad. Cómo fue estas ciudades, qué religiones tenían. Bueno, bien es sabido que Grecia y en Roma eran politeístas, que creían en varios dioses. También estamos siguiendo la línea. En el primer tema, para recordar, vimos el tema de las creencias religiosas en la prehistoria, ¿sí? Chicos, ¿se acuerdan?
creencias religiosas en la prehistoria. Lo que veíamos en este tema era cómo en la edad paleolítica empezaron los primeros seres humanos a tener ese contacto con la naturaleza y ver que todo aquello creado, todo aquel contacto como el mar inmenso y todo lo que se les presentaba a ellos, pues hacía que sintieran que no estaban solos, que existía un ser superior. Luego de ahí, bueno, también vimos las primeras religiones históricas, la religión en Mesopotamia, la religión en Egipto, ¿no? Que tenían sus cultos a la vida, a la naturaleza, y es donde las primeras religiones históricas empezaron a tener su culto. También vimos la religión en el antiguo Perú y las actividades que realizaron. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la religión en Grecia y en Roma. Dos religiones hermanadas que van, por decirlo así, de la mano. La religión griega de la antigüedad era politeísta, como lo decía hace un momento. Sus dioses eran inmortales y eternamente jóvenes, pues ellos tenían y creían en eso, ¿no? Residían en el monte Olimpo, donde Zeus, considerado el padre de los dioses, reinaba sobre todos ellos. En el siglo II a.C., cuando Roma conquistó Grecia, los romanos hicieron suya gran parte de la cultura griega. Los dioses griegos pasaron entonces a formar parte de la religión romana y adoptaron nombres latinos. Ahora aquí les voy a presentar unas diapositivas para poder agrandar un poco más los conocimientos. Las creencias religiosas originarias de griegos y romanos se pierden en las tinieblas de los tiempos primitivos. Casi no se sabe nada de ellas. Tampoco encontramos ninguna referencia a la misma en los escritos más antiguos de ambas religiones. En los comienzos más remotos de muchas otras religiones se creía en un solo Dios, por lo que se cree que así fue también para los griegos y romanos, es decir, al principio fue una fe monoteísta. Adoraban a un Dios único, creador del mundo y del hombre, honrándolo como a un padre. Con el tiempo, la fantasía, ojo, anoten eso chicos, la fantasía de sus pueblos fue creando una pluralidad de dioses y diosas. Al sospechar la presencia de seres personales detrás de las enigmáticas fuerzas de la naturaleza y de la vida. A diferencia, por ejemplo, del cristianismo, estas religiones antiguas no son religiones reveladas. No tienen libro sagrado, ni unos dogmas, ni una casta sacerdotal que controle completamente las prácticas y los textos religiosos. Religiones politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Hay una palabra clave aquí que es la fantasía, ¿no? La fantasía, empezaron a creando, ¿no? Creando pluralidad de dioses y diosas. Empezaron a tejerse en medio de esas fantasías, pues diversos dioses. Por eso es que Grecia y Roma van a crear varios dioses y se les va a decir que ellos pues tenían una religión politeísta. Bueno, la segunda característica de Grecia y Roma, dioses inmortales. Ellos creían en que su dios era inmortal y eternamente jóvenes. En Grecia, las divinidades eran concebidas y representadas con forma humana. Religión
antropomórfica. Los dioses griegos residían en el Olimpo, donde Zeus, considerado el padre de los dioses, reinaba sobre todo. Se les atribuyeron las mismas costumbres de los hombres, parentescos y matrimonios, celos, rivalidades y uniones, interviniendo a veces en las querellas de los hombres. En la Ilíada vemos como algunos dioses protegen a Troya y otros a los griegos. Como bien sabemos, también tenemos obras literarias, ¿no? Hubo 12 dioses: Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa son siempre considerados dioses olímpicos. Hestia, Demeter, Dionisio y Hades son los dioses variables que completaban la docena, que destacaron sobre los demás. Su historia está grabada en el monte Olimpo. La gran mayoría de templos y esculturas que se conservan están relacionados con los relatos míticos sobre estos dioses. Chicos, en Grecia y en Roma podemos encontrar, y si algún día, tenemos la oportunidad y tienen la oportunidad de poder estar en estos lugares, van a encontrar templos y esculturas que manifiestan y que relatan, ¿sí?, sobre estos dioses. Tercera característica. Los romanos aceptaron todos los dioses de los pueblos que conquistaron. De manera muy particular hicieron suyo los dioses griegos, al punto de sustituirle los nombres. Así Zeus pasó a llamarse Júpiter, Afrodita fue Venus, etc. Conservaron sus mismos atributos y fueron representados con los mismos símbolos. La potencia de los dioses inquietaba a los romanos, por lo que estos intentaban vivir en buena armonía con ellos, reconociendo su superioridad y rindiéndoles culto a través de los ritos. Como ustedes saben, chicos, que los ritos vienen ya antiguamente, ¿no?, con el contacto a todas las cosas desconocidas. Entonces empezaban a darle culto a lo que ellos creían y sentían. La religión para los romanos fue un acto diplomático con los dioses. Buscaban la paz con estos, pax deorum. La finalidad del culto no es ni personal ni del más allá, sino que es colectiva y terrestre. La religión es el conjunto de las prácticas rituales cívicas que buscan el bienestar de la ciudad. La gran mayoría de templos y esculturas que se conservan están relacionados con los relatos míticos de estas religiones. Bueno, vamos a el culto romano, ¿sí?, que daban paso al culto de los dioses. El sacrificio es el rito más importante porque permite mantener el pax deorum, reconociendo la superioridad de los dioses a través de un voto. Es practicado por un magistrado o por un padre de familia para la religión doméstica. El ateísmo no existe. Los ciudadanos no tienen el derecho de devolver culto al Dios público sin convocación. Este favor y este soporte de los dioses es esencial y por tanto es importante mantenerlo. Los dioses, al estar del lado de Roma, ayudarán constantemente a los romanos. Así, todo acontecimiento desfavorable para la ciudad de Roma se pensaba que era consecuencia de una ofensa hecha a los dioses y que convenía reparar lo antes posible. Como que estos sacrificios, como que estos medios hacían sobre todo agradarse a sí mismos, ¿sí? Agradar sus actos, justificar sus actos, ¿no? Y eso era la consecuencia en que ellos rendían culto a dioses.
Incluso en el momento de la fundación de la ciudad por Rómulo, se piensa que los dioses han dado su acuerdo a esa decisión y han transmitido buenos presagios sobre la misma. Este acuerdo no es solo un apoyo de los dioses, sino que los romanos veían más allá. Este acuerdo significa que los dioses les son favorables a Roma y que por tanto los romanos están en paz con los dioses. Esto les asegura protección eterna. Bueno, vamos a ver dentro de la religión en Grecia y en Roma la libertad religiosa y el ritualismo. Uno de ellos es el culto a los dioses. La religión griega, chicos, daba respuesta a muchas de las preguntas esenciales del ser humano a través de narraciones míticas, donde los dioses adquirían forma humana y se manifestaban mediante sentimientos propios de las personas. Por eso decimos que era una religión antropomórfica. ¿Sí? Esos relatos llamados mitos, ¿sí? Presten atención en esto, chicos. Esos relatos llamados mitos constituyen la mitología grecorromana, que explica gran parte de su cultura. La gran mayoría de templos y esculturas que se conservan de esta época están relacionados con los mitos. A diferencia del cristianismo, ojo ahí, a diferencia del cristianismo, estas religiones no fueron religiones reveladas. No tenían libro sagrado, ni dogmas, ni una casta sacerdotal que controlara las prácticas y los textos religiosos. Los encargados del culto en Grecia no pertenecían a un clero propiamente dicho, sino que cualquier ciudadano varón podía oficiar como sacerdote en las ceremonias sagradas, un padre en los ritos domésticos, un general en el campo de batalla o el magistrado en el altar del ágora. Había algunas personas, tanto hombres como mujeres, chicos, vinculadas al culto de alguna divinidad como sus servidores. Como ustedes pueden observar aquí, podía ser cualquier persona. Ellos tenían bastante libertad, por decirlo así, de que cualquier persona podía oficiar un culto, ya que ellos no tenían pues religiones reveladas, ni tampoco tenían un libro sagrado ni dogmas que cumplirlas. En Roma sí había un alto grado de organizaciones sacerdotales encargadas del culto: augures, pontífices, flamines, vestales, salí. El sacerdocio era un cargo público en relación directa con la política. Frente a la libertad dogmática hay que contar con rigidez ritual en las prácticas religiosas. El cumplimiento escrupuloso de los cultos garantizaba la protección y el favor de los dioses no solo al individuo, sino también a la comunidad. El formalismo romano es más extremo que el griego en la práctica de los ritos con gestos y palabras exactas. He ahí que ya ellos tenían pues sus mitos, ¿sí? Sus mitos. También podemos ver dentro de la libertad religiosa y el ritualismo el culto que pues ellos rendían. El templo. ¿Cómo era el templo tanto de la religión en Grecia y en Roma? Tanto los griegos como los romanos edificaron templos. Eran las casas de los dioses y también lugares de culto. Buscaban medios, ¿no, chicos? El interior del templo estaba destinado a los sacerdotes y a las esculturas de los dioses. Las celebraciones se realizaban en el exterior. Esta es una de las principales diferencias entre ambas religiones. En el templo griego se le da importancia al exterior,
y al romano se le da importancia al interior. Ojo, ojo con esto. Esta es una de las principales diferencias entre ambas religiones. En el templo griego se le da importancia al exterior y al romano se le da importancia al interior. La religión griega daba respuesta a muchas de las preguntas esenciales del ser humano por medio de narraciones fantásticas en las que los dioses adquirían forma humana y se manifestaban mediante sentimientos propios de las personas. Estos relatos, denominados mitos, constituyen la mitología greco-romana y explican buena parte de su cultura. La gran mayoría de templos, esculturas que se conservan están relacionados con estos mitos. O sea, para ellos su infraestructura, ¿sí?, era muy importante porque con la parte estructural ellos se identificaban y manifestaban lo que pensaban y sentían, estudiantes. El culto a los muertos. La religión griega daba respuesta a muchas de las preguntas esenciales del ser humano. Tanto en la religión romana como en la griega se creía que después de la muerte las almas pasaban al mundo subterráneo, un lugar triste y desagradable. Mira que no estaban tan lejos a la realidad, porque ellos también, si ellos, tanto la religión en Grecia y en Roma, jóvenes, pues creían lo que también ellos vivenciaban, y también si había ideas y empezaron a crearse mitos, era porque también ellos tenían una vivencia, porque todo nace de una vivencia, de una experiencia, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿no? Ya que Jesús nos habla, por ejemplo, en este relato en la Biblia de Lázaro y Epulón, donde nos muestra que sí existe el infierno, ¿no? Hay muchos textos bíblicos donde nos señalan que hay vida después de la muerte, ya que Jesús anuncia el reino de los cielos. Constantemente Jesús nos invita a buscar el reino de los cielos, y en muchos textos bíblicos también, como les mencionaba, de Zacarías y Epulón, donde nos narra clarísimamente el infierno. Bueno, entre los romanos era habitual recordar a los antepasados con retratos que se conservan en los santuarios particulares de las casas, dedicados a los lares, dioses protectores de la familia, que representaban las almas de esos antepasados. Todas las prácticas de este culto privado en Grecia y Roma se basan en una misma creencia: la inmortalidad del alma. Esta creencia en la pervivencia después de la muerte y la consideración de los muertos como seres sagrados dio origen al culto a los muertos. El culto a los muertos era idéntico en Grecia y en Roma, y se centraban en la necesidad de ofrecerles comidas fúnebres para asegurar su felicidad. El muerto que era olvidado por su familia se convertía en un ser maléfico que castigaba de todas las formas posibles a los vivos. El muerto que era debidamente honrado pasaba a ser un dios tutelar que amaba a quienes le ofrecían los alimentos. Así es como la religión en Grecia y en Roma iban dando el culto a los muertos, y empezaban a tejerse pues diversos mitos, ¿sí?, tanto en Grecia y en Roma. Bueno, para ahondar un poquito el culto a los muertos, estimados estudiantes, tanto en la religión romana como en la griega se creía que después de la muerte las almas pasaban al mundo subterráneo. Eso es muy importante, ¿sí?
un lugar triste y desagradable. Entre los romanos era habitual recordar a los antepasados, o sea, que es algo que nosotros también lo hacemos, ¿no? Que recordamos a nuestros antepasados, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora sobre los dioses, ¿sí? Los dioses que nos presentan también en el libro que tenemos, ¿ya? Y bueno, vamos a conocer un poco de ellos, ¿sí? Nos presentan a Zeus, ustedes también lo tienen en el libro, Apolo, Artemis, Hera, Hermes, no sé si ustedes pueden coger el libro, los que tengan, y los que no pueden observar en el vídeo que les estoy presentando, no hay ningún problema, chicos. Ustedes van a ir dándose cuenta que algunos dioses van a dar paso a nombres. Tenemos 2 dioses, si no estoy equivocada, que dan paso a los días de la semana, ¿sí? Tenemos a Hermes, Atenea, Ares, Afrodita, Dioniso, Demeter, que son dioses que tienen, siempre son dioses de algo, ¿sí? Como por ejemplo, Zeus, que era dios de los dioses, ¿sí? Apolo, dios de la música y de la poesía. Artemis, diosa de la caza. Hera, diosa del matrimonio, ¿no? Y así sucesivamente teníamos, los dioses griegos y romanos, pues siempre daban una representación a algo. Bueno, aquí hay una tabla, ¿sí? Como pueden observar en la diapositiva, de los dioses en Grecia, dioses en Roma, sus funciones y sus atributos. Solo un ejemplo. En Grecia, Zeus, en Roma, Júpiter. Pero ¿cuál era la función de estos dos? ¿Sí? Dios del cielo, Padre de Dios, de dioses y hombres. Atributo, rayo y cetro. Y así sucesivamente ustedes pueden leer y profundizar dando pause, y pueden observar los dioses en Grecia, los dioses en Roma, sus funciones y atributos. Las fiestas religiosas, ellos también tenían pues sus fiestas religiosas, ya que donde manifestaban un máximo, ¿sí?, de toda su vivencia colectiva. Bueno, cada ciudad, tanto en Grecia y en Roma, tenían sus fiestas dedicadas a cada una de las divinidades protectoras. Imagínense, o sea, quiere decir que ellos tenían pues mucha fiesta, porque tenían muchos dioses. El calendario estaba íntimamente relacionado con ellas. Ojo, pues era una sucesión de fiestas vinculadas a las estaciones y al ritmo agrícola y de la guerra. No había distinción entre festividades religiosas y festividades civiles. El sentimiento religioso se confunde con la devoción a la polis y al Estado. En las fiestas de la comunidad es donde ritos y mitos se encuentran una completa interrelación. Las fiestas y los ritos marcan las etapas de la vida del individuo y los ciclos anuales de la vida en común. Las religiones de Grecia y Roma viven y se manifiestan en las prácticas del culto y en unos relatos que llamamos mitos. El mito trata de explicar el conjunto de actos del ritual y dar cuenta del origen del culto. En torno a los centros de culto griegos, fundamentalmente, y romanos, se desarrollan complejos míticos rituales. Bueno, es muy importante los días de la semana, como les mencionaba.
Los nombres de los días de lunes a viernes provienen de 5 objetos celestiales que los antiguos romanos veían moverse en el cielo. Los romanos vieron una relación entre sus dioses y el cielo de la noche que iba cambiando según los días. Así empezaron a utilizar los nombres de sus dioses para los planetas y cuerpos celestiales. Por ejemplo, lunes para la luna, martes dedicado a Marte, dioses de la guerra. En cambio, el sábado y domingo, chicos, tienen otra procedencia. El sábado viene de la palabra de origen hebreo que se refiere al Sabbat, día de descanso. El nombre de domingo proviene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. No es ninguna coincidencia que el domingo tenga una relación con el sol y con Jesús. El emperador romano Constantino adoraba a Mitra, dios del sol, pero un día tuvo un sueño en el que vio una cruz dentro de un sol con la inscripción "Vence con esto". Fue así que se declaró cristiano y dedicó el domingo como el día del Señor. También prohibió hacer trabajos manuales ese día. Como ustedes pueden ver, que pese a que en la religión de Grecia y de Roma tenían muchos dioses, en medio de eso también Dios se iba manifestando, ¿no? Dios se iba manifestando y que pudieran conocerlo. Aquí pueden ver en este cuadro también, dando un pause, los días de la semana. ¿Sí? Día para nosotros: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En Roma, Vesta, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Mitra, etc. Bueno, también tenemos lo que es el mito griego. En un principio solo existía el caos, después emergió Gea, la tierra, ¿sí? Ellos en Grecia tienen su mito, que es algo no comprobado, ¿sí? Bueno, aquí es muy importante la diferencia entre la religión griega y romana. Esto es muy importante. En Grecia las relaciones entre mitología y religión son bastante claras. Los romanos concebían a sus dioses bajo un aspecto estrictamente funcional. Cada dios tenía y se definía por una función. No había, como en Grecia, unas leyendas y unos mitos que variaban a los dioses a su capricho. La religión romana carece de mitos de dioses, de cosmología y de teología. A diferencia de la religión griega, los romanos sentían un gran temor ante el poder de las divinidades a las que invocaban, lo que les impedía forjar mitos escandalosos sobre ellas. Por ello, en origen no tenían estatuas de dioses. Ellos vendrían después por influencia etrusca y sobre todo griega. Representar a un dios en una imagen suponía atribuirle las características de los hombres, sus virtudes y sus vicios, es decir, desacralizaba a la divinidad. No había en Roma ni estatuas, ni jerarquías de dioses, ni semidioses, ya que la frontera entre los dioses y los hombres estaba claramente delimitada. Sus dioses son espíritus que residen en todos los lugares en que el hombre ha de obrar. No hay semidioses ni héroes, sino que están muy claras. A ver, me van a disculpar, chicos. En cambio, es muy importante la función de los demones como seres intermedios, así como la existencia de héroes y semidioses. Bueno, hasta aquí un poco sobre... Y aquí vamos a ver un poco sobre los dioses, ¿ya? Atentos, por favor.
como les he aquí presentado, dioses de la mitología griega y romana, como también lo tienen en sus libros. Bueno, algo que también es muy importante es el pensamiento racional. En Grecia, hacia el siglo VI a.C., se desarrolló un modo de pensar diferente de tradicional. Poco a poco se fueron abandonando las explicaciones de la realidad ligadas a la racionalidad mítica y se empezó a desarrollar la dimensión filosófica de la razón. Eso es muy importante, caracterizada por pretender tener en sí misma los criterios de justificación de sus afirmaciones sobre la realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no había fantasía, sino que tenía que haber explicaciones a la realidad ligadas a la racionalidad mítica, que tenía que dar lugar a razón de ser. Estos pensadores, los filósofos, buscaron explicaciones al origen del mundo y también explicaciones racionales a los fenómenos naturales, preguntándose el porqué de las cosas, sin acudir a explicaciones míticas como respuesta. Algunos filósofos griegos criticaron aspectos mitológicos de la religión griega por considerarlos sin coherencia racional, y otros llegaron por la razón filosófica a conclusiones parecidas a las que plantean las religiones. Bueno, en su libro también pueden observar algunas estructuras, sino también ustedes pueden googlear un poco, chicos, de ver estructuras pues en Grecia y en Roma, ¿sí? Bueno, después de haber escuchado, espero, chicos, que les haya gustado y sobre todo animado a conocer un poco más de la historia, ¿sí? De cómo poco a poco vamos a ir llegando a la religión, ¿sí? A la religión cristiana católica. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos unas actividades, el cual por esta oportunidad, sí, no voy a hacer que la desarrollen de esta manera en sus cuadernos, ¿sí? Aquí están las actividades. Ok. No hay necesidad de que ustedes copien tal cual. En esta oportunidad de este tema, ustedes van a hacer una infografía, ¿ya? Una infografía de la religión en Grecia y en Roma. ¿Sí? Entonces, estas actividades simplemente lo que ustedes gusten lo pueden desarrollar todo en el cuaderno, y lo que ustedes me van a mandar como actividad, ¿sí? Como actividad va a ser la infografía, todo desarrollado en su cuaderno, y me la envían por foto en el SIA web. Chicos, no quiero que se compliquen, también cualquier cosa, cualquier duda, ustedes me la pueden hacer. El tiempo para entregar el trabajo pues tienen hasta la noche, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado la clase. Bueno, espero encontrarme la próxima semana con ustedes, estimados alumnos. Que tengan un bendecido día.